Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde hablamos de comunicación de política, de economía, de fútbol, de muchos temas. Y empecemos. Primero, Verónica, Tutina y Lina. Un limoncito en las mochilas de Juan Manuel, Uribe y Petro, ¿sí? Para todo este tema en el que nos encontramos, ¿no? Hoy. No olviden las velitas. Mucha gente en este país deseando la violencia, la guerra, sin necesidad. Sí, la velita. Sí. Y comenzamos. Hoy vamos a hablar de mi tema, el tema con la Universidad Externado. Y de lo que quieran creer, de lo que el cerebro quiere creer, de lo que te da sentido, de lo que te da propósito. Si todo lo que te da sentido, seguridad y propósito es la paz, cree en la paz. Si lo que te da seguridad, sentido y propósito es la guerra, hágala la guerra. Si lo que da, si lo que te da seguridad, sentido y propósito como político es dar plomo, empiece a dar plomo. Recuerda que también recibe, ¿sí? Entonces no olvidar, doña Tutina, doña Lina y Verónica, limoncitos, ¿sí? Toca así con esta gente. Porque cada quien elige lo que quiere creer, ¿sí? Pero hay gente que está adoctrinada y la quieren colocar a creer algo, a que crean en algo, que crean en un político. Pero no confían en ellos mismos y van enarbolando banderas, ¿sí? Sin ton ni son. Entonces recuerden que es el instinto de un analfabeto. Yo soy un analfabeto según las estadísticas del DANE, según el, el censo, ¿sí? Que no mira los puntos críticos, es como una especie de político mal informado, el censo del DANE. Y el 80% de los magistrados impedidos con vínculos con el Palacio del Dolo. Los invito a leer la columna de Daniel Coronel, que habla precisamente de la Universidad Externado, de algunos decanos, y sigo reiterando mi defensa y mi razón lógica a poderme defender. Entonces miremos este tema de la paz, ¿sí? Los que quieran creer, por lo menos en el Chocó, en Tutunendo, esto es una creencia. Esta obra es óleo sobre lienzo, el Muán de Fufurufra. El que quiera creer, cree, pero es el Muán, ¿sí? Aquí hay varios muanes, ¿no? Política. Y también una recomendación para los jugadores de fútbol. Tienen que comprar una loción para sus pies, ¿sí? Porque los pies del jugador es los que los hace ganar ese poco de dinero, ¿sí? Las cábalas. ¿Qué te fortalece la mente? ¿En quién quieres creer si no crees en tu técnico? Si no crees en el equipo que juegas, si no luchas por esa camiseta, entonces cómprate un tarro de loción y te aplicas, ¿sí? Y empiezas a creer por lo menos como jugador de fútbol en ti. Sí, es que hay unas cosas. Recuerden que este espacio es patrocinado por mi papá y mi mamá, Goyo y Yola. Aquí pues concretico. Entonces nosotros nos vamos a 1492 para poder hablar de la innovación, de qué ha pasado con la mente, porque el humano no cambia.
El humano solo tiene creencias. Cree en políticos, cree en economistas, cree en medios de comunicación, inducidos o no inducidos. Cree en modelos económicos que no son modelos económicos como el de Colombia. Es un pensamiento, pero bueno, creen. Entonces, para realizar expediciones desde 1492 a hoy, 1492, pues hay que empezar a hablar de una caja de herramientas que es la básica de la innovación. Entonces hay una expedición, hay unos exploradores en la expedición de la guerra, hay unos exploradores en la expedición del plomo, hay una expedición y exploradores, o hay unos exploradores en la expedición de la paz. Eso es lo que cada quien quiere. Cada quien es libre, ¿sí? Por lo menos Daniel Samperospi, él cree que tienen que bajar a Petro y que él tiene que caer a punta de lo que sea, plomo, lo que sea. Y él no ha aportado nada. Nada. O anda en busca de un contrato, ¿sí? Entonces, estas expediciones cuentan con exploradores, trabajo en equipo, porque hay trabajo en equipo para la muerte. Hay hasta vírgenes de sicarios, ¿sí? Pero yo siempre he recomendado que Verónica, los que rodean al presidente, buenos, malos, regulares, tienen que seguirle recomendando al presidente de la República que no se puede bajar de la mesa de negociación, que le baje a ese discurso eh, sin sentido, simbólico, sin soluciones y ahora cobarde, o sea, tranquilo, quédese en su mesa, ¿sí? Porque desde 1942 a hoy, estos navegantes crearon unas nuevas técnicas de navegación, ¿sí? Contaron con muchos errores, con contratiempos, pero eso venir como Humberto de la Calle a hablar de fallas, ¿sí? No confunda. Él es abogado o dice ser abogado. Fallas con errores. Hay errores, hay contratiempos, pero también en una mesa de negociación, en un tema de la paz, así como hay contratiempos, hay errores, pues también hay factores de éxitos en la mesa de negociación. Por lo menos los profesores que llegaron de la Universidad de Columbia en Nueva York, ¿sí? A enseñarnos negociación. En la Universidad Externado hace 93, 94, algo así, ¿sí? Nos enseñaron que siempre que usted se sienta a negociar, hay que reclamar valor en la negociación, ¿sí? Las mesas de negociación también se hicieron para reclamar valor. Las mesas de negociaciones nunca se hicieron para obedecer. Es que vamos a negociar con otras personas, con otros grupos, con otras empresas y llego a obedecer. No, una mesa de negociación no es para obedecer lo que pide la contraparte. Eso es cuando te tienen amenazado. No, aquí vamos a negociar y vamos a reclamar valor. Ambas partes reclaman valor para poder anclar la negociación. ¿Sí? Las mesas de negociación nunca se hicieron para obedecer a una de las partes o que hagan lo que dice una de las partes. No, porque hay paridad de partes. El poder de negociación siempre genera alternativas para ambas partes. ¿Sí? Anclar la negociación, los puntos de referencia, el rasgo de la negociación. Y hay algo muy importante, el desafío del viaje. ¿Sí? Estos son factores neuronales del éxito. Explorar la paz es el desafío del viaje. Navegar con la paz es el desafío del viaje. Y al final anclamos la negociación colonizando o tratar de colonizar la paz, como fue lo Humberto, que llegaron a una firma, Juan Manuel y un grupo de ciudadanos que querían, pero antes de llegar a esto, hubo unos rangos de negociación, unos puntos de referencia, unas alternativas, reclamaron valor, obviamente, ¿sí? Y una de las formas de reclamar valor que observamos hoy es que ellos estuvieron 2 o 3 periodos en el Congreso, ¿sí? O 2. Entonces, hay que saber reclamar valor.
Uno no reclama valor por Twitter cuando es un dignatario. Uno reclama valor en la mesa de negociación o le dice al comisionado de paz, no. Y la otra parte, la contraparte, el grupo insurgente o como lo quieran llamar, como le dicen en la Constitución, pues también reclama su valor, ¿sí? Porque nadie tiene nada que perder cuando se sienta a negociar, y menos cuando te sientas a negociar la paz. Es un desafío. Esto no es fácil, ¿sí? Pero Petro hoy lo que menos puede hacer es pararse de la mesa de negociación. Entonces, por eso, estas, este cuento donde nadie pierde, cuando se sienta a negociar la paz principalmente, que es el tema, trae unos incentivos y trae unas fuertes ganancias cuando se firma la paz, cuando estos grupos están tranquilos, navegando por el Océano Pacífico, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre le he dicho, Verónica, primera dama, 8 limoncitos en la lonchera o en la mochila de Petro, para que abra más mesas de negociación. Con esta gente hay que sentarse a negociar, porque ya han perdido en reiteradas ocasiones la guerra, ¿sí? El Estado no tiene cómo hoy desvincular a esta gente de esta geoestrategia. Entonces la paz nos da este renacimiento en un país tranquilo, ¿sí? Y para eso pues nos toca hablar de paz. El Océano Pacífico en 1492 lo llamaron Pacífico porque cuando iban navegando en este desafío conquistador o colonizador, ¿sí? Lo bautizaron así por su aparente calma, Océano Pacífico, ¿sí? Los conquistadores. Entonces por eso uno no entiende al alcalde de Cali gritando en la W Radio o en diferentes medios de comunicación, no les tengo miedo, socio, este no es el lenguaje, esta no es la sintaxis. Ellos tampoco le tienen miedo a usted y ahí lo demostraron. ¿Sí ve? Esto no es reclamar valor, esto no es sentarse, o sea, yo sé que Dilian es más inteligente que Eder, es más política, es más protocolar. Ella debería, con estos grupos, abrir una mesa de negociación en Jamundí, en cualquiera, una mesa, una finca, donde sea. Hay empresarios que están dispuestos a prestar sus terrenos para que se sienten. Mejor estar sentado conversando que estar con estas frases tan estúpidas y dándonos plomo. ¿Sí ven? Creería yo, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Ayer observando pues algunos medios de comunicación y algunos periodistas y otros que no son periodistas. ¿Mm? Entonces hablaban de este senador de la izquierda Cepeda. Y hay muchas personas que aportaron a esta guerra y que de igual forma han aportado a la paz. Unos han aportado de forma desafortunada, que no es el ideal, ¿sí? Por lo menos él, el papá de él, murió de forma desafortunada, el papá de los Galán, el alcalde acá de Bogotá, que le he dicho, ojo con el IDIPRON, ese o esa que tenés ahí en esa dirección, ¿sí? Es muy amiga o amigo del edil de allá él sabe ya, ¿sí? Entonces César Gaviria, la hermana, que la recordamos mucho en ese edificio, tuvimos una oficina, Global Advisor Group, Grupo Asesor de Negocios Globales, y era muy, muy afable la señora, nosotros llegábamos y ella ahí con su constructora, su vaina inmobiliaria, saludaba todos los días, ¿sí? La señora muy afable. Petro pues mantenía amenazado, Uribe pues le aporta este conflicto tan brutal, no es el esperado, pero su papá, hermanos, el desprestigio, todos. Germán Vargas pues los dedos, Juan Carlos Pinzón pues solo ha aportado bajas y la lengua porque es un bocón y bajas en el combate que no sirven para nada, se sigue demostrando y Petro no puede entrar en este juego de que ojo por ojo acá y entonces allá, no, bájele, los insurgentes tampoco, también los saludamos a los que están en los montes susurrantes o los que están por acá por el
esta mitología del fufurufuá, ¿sí? Calma. Y los que están en la cárcel también en diálogos de paz con el gobierno. Calma. Se le envía saludos, pero es lo que ustedes van a reclamar en la mesa de negociación. Eso constitucionalmente, socialmente, políticamente, nadie se los puede quitar. Tienen su derecho a reclamar su valor, así como lo han hecho otros grupos. Juan Manuel Santos tampoco aportó nada, solo bajas en guerra. Fico, el gobernador de Antioquia, Eder, María Fernanda Cabal, Claudia López, eh, Laforí, Mejía, el senador del Centro Democrático, aportaron la boca para gritar plomo, 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 plomo. Entonces, cada quien dentro de este contexto, ¿sí? Dentro de estas expediciones, cada quien quiere creer lo que quiera, ¿sí? Aquí nadie está obligando a nadie a que crean, por lo menos en este analfabeto, ¿sí? O que crean en el... Cada quien crea su seguridad, su sentido y su propósito como quiera. Si su propósito como político es dar plomo, aquí se les cree. Y hay gente que les cree. Si su seguridad, su sentido y su propósito es la guerra, aquí se les cree. Si su seguridad y sentido y propósito como político es la paz, también se les tiene que creer, ¿sí? Entonces, aquí vamos, ¿sí? Porque es que aquí no podemos seguir nosotros con este cuento de la guerra. Entonces encontramos profesores de la Universidad de los Andes como Mejía, que fue secretario de Seguridad o de Gobierno de la Alcaldía de Peñalosa, manipulando o maquillando o haciendo malabares con las cifras. ¿Por qué? Porque eso técnicamente lo llamamos cruces epistemológicos. Son genios trabajando las cifras, pero siempre a favor de ellos. Y esto no funciona así. Entonces nosotros tenemos una observación aguda sobre la economía y las cifras. Recuerden siempre tocar puntos críticos y las famosas soluciones dentro del contexto de esta guerra tan atroz, porque aquí ya hemos desmentido muchas cosas que crean en ese programa de economía y en especial en el programa de drogas y guerras que tienen allí sus análisis, que solo son positivos cuando están ellos gobernando. Cambian de gobierno y cambian las cifras de forma no trimestral, no semestral, no anualizadas, sino cada vez que les da la gana a ellos. Y eso es lo que transmiten a los medios de comunicación y esto no puede seguir así. Porque siempre existen puntos críticos y existen brechas entre los datos estadísticos y la percepción de la realidad. ¿Qué es lo que estás mostrando? Entonces, cuando él fue secretario de Seguridad de Bogotá o de gobierno, o estos funcionarios, porque allá salen todos los magos, todos los intelectuales, todos los inteligentes, entonces los datos estadísticos generaban miopía para algunos ciudadanos, pero para ellos no. Porque ¿qué pasaba? Nos vendían que según las estadísticas y la percepción, habían bajado estadísticamente, según los análisis de ellos, los homicidios, los secuestros, el consumo, la extorsión, todo bajó. Entonces aumenta de forma mágica la percepción de seguridad en la ciudad porque ellos manejan los datos. Cambian de gobierno y entonces sufren una mutación, ¿sí? Los datos y la constitución también y muchos magistrados, porque se creen entre ellos mismos. ¿Qué quieres creer? A mí me importa un pepino, ¿sí? Pero esto yo no lo creo, ¿sí? Y tengo mis argumentos. Entonces, estadísticamente cambian. Entonces, cuando salen ellos del gobierno y gana otra ideología, gana otro movimiento político que no es afín a ellos, entonces estadísticamente, ¿qué pasa con los datos en la Universidad de los Andes, Mejía y todos estos bocones que salen de allá? ¿Sí? Y lo mismo acá en la Javeriana. Como Pinzón, los de Achán, los de la Andi, Fenalco. ¿Qué pasa? Entonces aumenta la extorsión, aumentan los homicidios, aumenta el consumo, aumenta todo, los secuestros, todo. Y pasa la percepción de seguridad a disminuir y vuelven ellos al gobierno, a las alcaldías, a las gobernaciones y la estadística, ¿sí? Pues
empieza a colapsar el mismo día porque esto manes por hora, por segundo, por minuto. No trimestre, no semestre ni anualidad, yo es cada segundo. Y así nos encontramos hoy con Galán, ¿sí? Entonces, esa brecha entre los datos estadísticos y la percepción, pues nadie le hace ese análisis recurrente de los puntos críticos. Yo sí. Entonces, cuando estaban en el gobierno Duque, todos estos datos estadísticamente se reducen y metodológicamente la percepción de seguridad aumenta, porque él dio plomo allá en Pereira, tumbaron una casa de una viejita, Molano, y ellos eran los ajúa, los putas de la guerra, los que seguridad, no. Y los muertos, medicina legal, nos mostraban otra cosa. Entonces estos datos son engañosos. ¿Por qué? Porque enfoque en dos indicadores, que es lo que estoy mostrando, no significa que se haya reducido la criminalidad. Se reduce de acuerdo al manejo, la interpretación de la construcción del método estadístico utilizado para generar una percepción de seguridad o una percepción de baja seguridad o que disminuyó la seguridad. Eso es lo que hacen ellos, ¿sí? Modelando econométricamente, económicamente y estadísticamente los datos. Nos beneficia, pero cuando llegue otro al gobierno que no sea de nuestra línea ideológica, esos datos hay que destruirlos. Porque aquí lo que toca mostrar es que aumentar el consumo. Entonces, ojo con eso, que eso es engañoso. Porque el enfoque en dos indicadores no significa que haya reducido la criminalidad en general. La violencia puede transformarse y desplazarse de una localidad a otra, de una ciudad a otra, ¿sí? Miren Quito como está, eso es una bomba de tiempo. El departamento del Chocó, una bomba de tiempo, ¿sí? Entonces, eso llegó, eso existía, no, se trasladó de otras ciudades, ¿sí? Hay que volver consumidores o adictos a los niños de los colegios, así como en Bogotá, bueno, de las escuelas, eso que empiecen de una vez, eso es mutación, pero ellos, cuando están en su gobierno, omiten, ¿sí? Dejan esto por fuera. Entonces miremos el caso de Estados Unidos. ¿Cuántas restricciones legales de código de policía, de estados, ¿sí? De ciudades existen en los Estados Unidos? Y todos los días el consumo de fentanilo, coca, opioides en las esquinas, más los homicidios en todos los 50 estados y más de Estados Unidos aumentan, ¿sí? Entonces ahora hay una percepción que Donald Trump sale a las calles con unos policías y esto disminuye. No, esto se adaptó ya, se desplaza y se va transformando la forma de llegar. Podemos utilizar una aplicación, una startup, ¿ok? Entonces miren lo que pasa, el desplazamiento geográfico, los homicidios bajan en una ciudad o estado, el consumo baja en una ciudad o en un estado o región, pero aumenta en otro, donde se replegan los grupos o se empiezan a generar disputas geoestratégicamente nuevamente por el territorio. O sea, aquí en la 49 peleaban indigentes, ¿sí? Indigentes por la esquina o por donde dormir, y todavía lo hacen. Imaginen en Estados Unidos, que el tema es macro, ¿sí? Y entonces empieza el cambio de modus operandi. Esto cambia. Esto no es como lo que decía ese otro senador del Partido Verde que, no, estos son clanes políticos. Y ahora que está la mujer ahí que es un clan político nuevo. Entonces mutó verbalmente y lingüísticamente. Entonces bajan los homicidios, pero aumentan las desapariciones forzadas, las extorsiones, el secuestro y la gente no se siente segura porque bajen los homicidios o maten menos, ¿sí? La gente se siente insegura, pero acá como mantienen maquillando, encubriendo los datos. Entonces lo que yo siempre analizo, o sea, las cifras no pueden ser así tan aterradoras y tan abismales y no cambian tan rápido. Aquí cambiaron
se ganó la presidencia Petro y ese mismo día cambiaron toda esta percepción estadística, ¿sí? Económica, porque necesita mucho recurso, econométrica, ¿sí? Entonces la fueron modelando y con la ayuda de los medios, pero pregúntele a un periodista que le analice las datas y las métricas existentes en materia de consecución de esta información para poder llevarla a un modelo econométrico o que le resuelva las diferentes hipótesis en un modelo econométrico y no sabe, él ve el resultado que le plantaron porque lo siembran Mejía y toda esta gente allá, los sabios de la Universidad de los Andes. No les he dicho que nos querían sembrar allá en el CICEU, como se llame eso, CC, que era que las vacas, según una aplicación que ellos tienen que les da acceso a un satélite geoestratégicamente, generan más ingreso que la coca, que la hoja de coca, que el cultivo. Y yo decía, no, yo me tengo que ir de acá porque esto es una estupidez. Menos mal en el panel habían un poco ignorantes representantes y senadores. Y yo decía, ah, no, tiene la razón la señora. Es que le está hablando a la base analfabeta más grande que tiene el país, que es en el Congreso. Entonces pasamos al segundo tema, que es mi caso contra el Palacio del Dolo, la Universidad Externado de Colombia. Y aquí planteamos la siguiente hipótesis, que es el famoso prevaricato por omisión. ¿Sí? Recuerden, yo no soy abogado, pero me ha tocado empezar a leer, interpretar, digerir, analizar rigurosamente, consultar, volver a leer, volver a interpretar, ¿sí? Muchas sentencias, muchas leyes, muchos artículos, ¿sí? Entonces, aquí hay un caso, un ejemplo de un representante de la Cámara del Centro Democrático o ex representante, pero él, Eduardo Rodríguez, él siempre ha militado en la izquierda, porque él es un áulico de este fósil, ex sindicalista, dice él, de izquierda, Angelino Garzón. Hoy uno de los ultraderechistas más berracos que tiene el país y creo que escribe también en ese pasquín de revista Semana, ¿sí ven? Entonces uno tiene que valorar y ponderar la información dependiendo de quién la escribe, quién la hace, quién la siembra. Entonces todos unos sembradores de información, yo por lo menos no puedo desconocer que la Universidad Externado tiene grandes, B de los Andes tiene muy buenas investigaciones en materia económica, en la construcción de este modelo económico que no existe, pero hay unas que ellos tienen que recibir las críticas, porque para eso se hacen esos documentos. No a todos se le puede decir, no, pero a mí que me digan que el fósil de Angelino Garzón construyó un documento y que el abanderado de ese documento es Eduardo Rodríguez Pozo. Entonces él tiene un caso en la Corte por conflicto de intereses, poner en duda su imparcialidad como miembro de la comisión de acusaciones. Ahí vamos. Este no sabemos si defiende Uribe porque también quería ser candidato presidencial, con el simple argumento de que Duque había sido presidente, pero no tiene el pedigrí. Es como un perrito callejero, ¿sí? Gústele a quien no le guste, y si no le gusta a él sabe dónde me encuentra, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de este conflicto, este prevaricato por omisión, siempre nos preguntamos qué pasó en la corte, porque son veloces para unas cosas, hay veces para ocultar, hay veces para fallar, hay veces para condenar y para otras son como paquidérmicas, lentas. Entonces, cuando hablamos que estos magistrados cometieron en mi contra un prevaricato por omisión, entonces estamos hablando de que están omitiendo, están retardando, ¿sí? Lanzar un auto también puede ser una estrategia de retardar el proceso. Están rehusándose, ¿sí? A cumplir con la normativa, con lo existente, y están denegándome mi derecho a defenderme bien y a tener la razón jurídica, por el solo hecho de ellos tener vínculos. Repito, el deber jurídico de ellos no es denegarme mi acceso a la justicia. Y ellos lo hacen porque tienen un vínculo demostrado, ¿sí? Y como son servidores públicos, porque yo les he dicho, el presidente de la Corte
constitucional puede decir lo que sea en los medios de comunicación, de que han retrocedido en la Constitución, de que eso es un pendejo, ¿sí? Para mí, yo no sé para los medios qué será, porque él llega y cree que es Dios a todo lado y andan en un foro de la Constitución. Para mí un pendejo que es un servidor público que estaba impedido, así como este representante a la Cámara, porque son funcionarios públicos. Entonces llama prevaricato por omisión, a sabiendas de que estaban impedidos porque trabajan allá o trabajaron allá o tienen vínculos con ese Palacio del Dolo, que eso ya se está volviendo aterrador. O sea, como he dicho yo siempre, ellos ingresaron ya al Teatro de Operaciones de la Guerra, porque el hijo, uno de los hijos de uno de los decanos o de la decana de Derecho, pues ya de forma irresponsable, arbitraria, metió sus litigios a la Universidad Externado de Colombia. Entonces, este es presidente de la Corte Constitucional, pues es un funcionario público, ¿sí? Simple. ¿Qué más es? Un funcionario público que pagamos todos los colombianos con los impuestos. Pero que él no ha podido aguantarse y siempre saca su bandera uribista, su ideología, porque según él, o la interpretación que hace él de lo que es la justicia, el aparato judicial, las cortes, el marco jurídico que existe en Colombia, es más importante su yo, su visión, su ideología, su idea de lo que debería ser la ley. No ve lo que plantea en Revista Semana o en El Tiempo. La Constitución hemos retrocedido para él, para otros magistrados, otros pensantes, ¿sí? Pues hemos avanzado. Ahí está el derecho a la tutela, que él me niega, pero ahí existe. Eso es un avance, que ellos nieguen a través o vía autos por andar prevaricando, por omisión, por tener sus vínculos, eso es otro tema, ¿sí? Eso es otro tema. No tiene nada que ver conmigo porque, reitero, yo no sé estos malparidos por qué no van conmigo y yo no soy abogado. ¿Ah? Tienen que enojar estos malparidos. Están haciendo lo que les da la gana. Entonces hay algo que llama el deber jurídico explícito. ¿Y cuál es el deber jurídico explícito para evitar un prevaricato por omisión? Cuando estás impedido, te declaras impedido. O si no, pues te abren un proceso. Pero acá como, ¡ay, hijo de puta! ¿Ustedes creen que le van a abrir un proceso a estas beldades porque Gustavo Ramírez está colocando una denuncia en contra de ellos? No, no ve cómo tapan vía autos, ¿sí? Sus omisiones, su retardo, se rehúsan, van denegando por sus vínculos, se protegen. Saque el auto, pero tiene que dar lo negativo, porque pues como tenemos vínculos, el 80% de la Corte Constitucional. Entonces ellos como funcionarios públicos son conscientes de su obligación, ¿sí? O tienen que ser conscientes, porque es que no podemos decir que todos son inteligentes. Tiene que haber una variedad analfabeta, porque hay analfabetismos de diferentes tipos, ¿no? Entonces, en la Corte Constitucional, ¿sí? Proceden de forma deliberada para no cumplir con la Constitución y las leyes, ¿sí? Entonces, yo siempre, cada quien cree lo que quiera. En el video pasado, pues, estos que manejan mis cuentas, porque esto de Facebook, YouTube, todo esto, yo no sé quién está manejando eso. Aparece, siembra la información, será el gobierno nacional, será la academia esa de Daniel San Pedro Ospina, o será acá por el Centro Democrático, ¿sí? Donde el condenado, que cree que es el único que tiene derecho a la justicia. No, todos tenemos derecho a la justicia. Entonces, ojo con estas actuaciones, prevaricato por omisión. O sea, mire, no han dicho nada de ese representante, eso se llama, no, eso no es un deber jurídico explícito, eso es denegar, retardando la justicia, o fallar en positivo, ¿sí? Darle la razón al representante. O sea, porque son retardatarios. Entonces, retardar es una estrategia. No, él tiene la razón. Él tenía su conflicto de intereses, puso en duda su imparcialidad frente a como funcionario público, pues tiene la razón. Entonces, retardémosle para darle más la razón. Entonces, Gustavo Ramírez Orozco, el gueto, este analfabeto, yo alego, ¿sí? La existencia de un conflicto de intereses tengan en cuenta estas dos letras, una vocal, ¿sí?
magistrados de la Corte Constitucional con vínculos con la parte demandada, en este caso, la Universidad Externado de Colombia, el Palacio del Dolo. Léanse rigurosamente la columna en los Danieles de Daniel Coronel. Es como anillo al dedo, ¿sí? Magistrados con vínculos con la parte demandada, que obviamente compromete su imparcialidad. ¿Cómo no la va a comprometer? Está comprometiendo la imparcialidad porque no van a fallar de forma justa, ni basados en el marco jurídico que hay en Colombia, ni en la Constitución, ni en las leyes, ni en los artículos, ni en los parágrafos, ni en las modificaciones, ni actualizaciones de las normas. No pueden. ¿Por qué? Porque no son imparciales, porque tienen un vínculo. Están allá, vea, son gemelos. Entonces acá se inventan unos carretazos constitucionales y léanle ese parafrase que creó ahí, lo sacaron en semana, eso se fue a 1495, 1500 no sé qué, y se vino hasta acá. Pero eso es una construcción narrativa de la falsedad. Porque no lo tengo que saber yo, esto lo tiene que saber él. Porque tiene el imparcial no tiene que ser Gustavo Ramírez, yo fui el que demandé, ¿sí? El que tiene que ser imparcial es él, pero ¿cómo va a ser imparcial si tiene vínculos con la parte demandada? Eso no es muy difícil, que uno es un analfabeto, ¿sí? Ojo, su omisión voluntaria, porque que es voluntaria, ¿sí? A él de pronto allá en el restaurante de la Universidad Externado le pudieron haber hecho el comentario, que este negro malparido acá nos quiere. No. Usted tiene que, tácitamente, tiene un deber jurídico explícito. Tiene que ser imparcial. Y si tiene vínculo, declárese impedido. Y si no, está cometiendo un prevaricato por omisión, ¿sí? Entonces, ojo, su omisión voluntaria o la omisión voluntaria de muchos de los magistrados de la Corte, ¿sí?, en declararse impedidos, a pesar de la obligación legal expresa, con una obligación legal que ellos no, ellos son funcionarios públicos, ellos no son dioses, ¿sí? Obligación expresa de hacerlo, lo tienen que hacer por obligación constitucional, no es que Gustavo Ramírez lo esté inventando, es una obligación expresa que ellos tienen, ¿sí? Constituirá un delito de prevaricato por omisión, ¿sí? Ojo, al denegarse o retardar arbitrariamente las actuaciones como magistrado que por derecho les corresponde como funcionarios públicos, pues siguen cometiendo un delito. Obligación legal expresa. Es el deber jurídico explícito de los magistrados en declararse impedidos y no lo hacen. Y tienen vínculo y después utilizan de mala forma la Constitución, las leyes, las normas, los parágrafos, los artículos, las modificaciones, ¿sí? Retardando, rehusándose y denegando. Imaginen utilizar un auto para denegar un delito que haya cometido, porque se llama prevaricato por omisión. No, hasta magistrada, como estuvimos en la Sala Especial de Revisión de Tutela número 6 de la Corte Constitucional, donde excluyeron la tutela de Gustavo Ramírez, a pesar de que la magistrada Paula Andrea Meneses tenía vínculos con la Universidad Externado porque era profesora allá. Entonces, con un auto me van denegando, ¿sí?, mi derecho a la justicia y el vínculo, ¿sí? Eso no es, eso está aquí, eso está normado, ¿sí? Entonces rehúsan mi petición, omitiendo mis pruebas y se protegen entre ellos, ¿sí? Y están cometiendo un delito, porque es un deber explícito en materia jurídica ellos, porque ellos son funcionarios públicos conscientes de su obligación. Ellos no pueden proceder de forma deliberada y no cumplir con la Constitución y las leyes. Tienen su obligación. Magistrados vinculados. No existe un conflicto de intereses, ¿sí? Y eso es lo que estamos alega.
alegamos y solicitamos, pero no tenemos derecho. Entonces recuerden, le habla Gustavo Ramírez Orozco, el gueto, un analfabeto que camina las calles de Bogotá en busca de justicia. Le recordamos a la primera ama Verónica, a la primera ama Tutina y a la primera ama Lina, limoncitos, ¿sí? Para esta gente. Y la velita, no le olvide. La otra me cayó. Y podemos ser negro, haber nacido en Quito. Si esto me pasa a mí que nací en la capital, que más o menos aprendí caracteres. ¿Ah? La gente pensando mal. Entonces ahora estos con sus vínculos me la vienen a montar. Y como le diga a Carlos Fernando Galán, ojo con el IDIPRON, con el que tenés allá. Sí. Un abrazo. Y seguiremos caminando las calles de Bogotá, los tribunales en busca de justicia. Y no es que yo me lo merezca, es que están cometiendo un delito. Se llama prevaricato por omisión, se hacen los pendejos, omitiendo, retardando, rehusándose, denegando. Y ellos tienen un deber jurídico explícito. Ellos como funcionarios públicos son conscientes de su obligación constitucional de hacer las cosas y no las hacen, se tenían que declarar impedidos. Y revisen, todos tienen vínculo, o por lo menos el 80% con la parte demandada en el proceso. Paridos. Hasta luego. Gustavo Ramírez Orozco.